Eres
puede haber un hermano o una hermana que necesite el aliento del Señor. Así que te invito a poner tu mano en su hombro. Te invito, acércate a algún hermano y dile esa partecita que hemos cantado. Aguarda a Jehová. ¿Ok? Aguarda a Jehová, hermano, no te canses, aguarda a Jehová, no te desanimes, hermano, Dios está contigo, Dios está contigo, y le veremos una vez más, aguarda a Jehová, esfuérzate, hermano, no te detengas, sigue perseverando en la fe. Espera Jehová, sí, espera Jehová, sí, espera Jehová, sí, espera Jehová, sí. Aleluya. Amén, Él es nuestra esperanza. No te desanimes, hermano. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad. Eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Una vez más, la atmósfera está cambiando. La atmósfera cambiando está. Está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí, Jesús. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu precioso y único amor. Aleluya. Nos envuelve, Señor, tu amor. Que descienda tu poder. Venga tu reino. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga
manos pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está Cierra tus ojos, mi hermano, porque el Señor está aquí. Cierra tus ojos. No los Tengo abras, no te nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante
Buen día, hermanos. Como siempre, este saludo no solamente es de verlos, sino me siento honrado de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En este buen invierno que el Señor nos provee, el frío nos ayuda también a recordarnos que Dios nos da variedad, siempre lo digo, nos da variedad de climas para no estar aburridos. Así que a veces tenemos que quitarnos y a veces también tenemos que abrigarnos. Debieron recibir una hojita que está, básicamente voy a tocar la columna que dice el Salmo 40 del 6 al 10. Si se acuerdan, he compartido con ustedes el domingo 22 de mayo, lo pueden ver en su página de YouTube o Face, una prédica que le he llamado Comprendiendo cuando Dios actúa a tu favor. Es del verso 1 al 5, 5 versos que he compartido y está básicamente tratando sobre la esperanza, esperar en Dios. Pacientemente esperé. ¿Y cómo Dios actúa esa actitud de esperar en Dios? Y hemos hecho un desglose, un estudio que Dios actúa en 7 maneras, no más que 7 maneras distintas, sino 7 maneras, acciones que Dios responde a nuestra confianza, a nuestra esperanza en Él. Como una sola actitud nos puede llevar a que Dios mueva su mano poderosamente. Y ahora vamos a ver del verso 6 al 10. Y lo hemos llamado contemplando y palpando a Jesús, el verbo de vida. Contemplando y palpando a Jesús, el verbo de vida. En esa hojita que van, ahí está todo el verso, en la columna de la izquierda, pero en el de la derecha he añadido lo que el escritor de Hebreos vuelve a hacer referencia a este salmo, a estos versos, pero tiene a ambos unas pequeñas diferencias, unas pequeñas, yo diría, complementos que el escritor de Hebreos, que le da un sentido muy profundo, lo complementa, lo completa lo que sería en este salmo los versos del 6 al 10, y está en Hebreos capítulo 10, verso 5 al 7. Y nos habla de cuál era la actitud de Jesús, el Hijo, en referencia al Padre. Es un salmo mesiánico, todo es un salmo mesiánico, pero principalmente estos 5 versos están dirigidos específicamente a el Mesías, que es Jesucristo. Y Dios le da nombre, sobre todo nombre a su Hijo, después de pasar muchas cosas que algo ya lo conocen y lo vamos a repasar. Ahora, ¿quién lo escribió este salmo? Fue David, el rey David. En algún momento de su vida, él agarró y se puso a escribir en una vivencia por la unción del Espíritu Santo que estaba él pasando, escribió proféticamente estos versos. Y vemos que se concentra David específicamente en estos versos a Jesús, porque los versos primeros que hemos visto habla de Jesús, pero principalmente nos está refiriendo a los hijos de Dios que esperamos en Él. Él, por supuesto, tuvo esta vivencia. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar acá? ¿Por qué necesitamos estudiar? ¿Por qué está este párrafo de 2 Corintios, Salmo 40, versos 6 al 10? ¿Qué nos quiere enseñar? Que aprendamos de Jesucristo, quién es Él, cómo es Él, y seamos transformados cada vez más como era Él. Porque para eso estamos acá. No para pasar un tiempo místico, religioso y nada más, y contentar y aplacar nuestra alma que tal vez puede estar inquieta. Estamos para aprender. La iglesia es la escuela de aprendizaje a ser iguales a Jesús. Estamos aprendiendo cómo parecernos más a Jesús.
Y eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la qué imagen de quién? De Jesús. Es como que cuando vamos viéndolo a Él, somos como un espejo, reflejamos a Jesús. Es como cuando tú te vas a un espejo, te puedes mirar. El espejo no eres tú, pero se está reflejando tu imagen. Nosotros cuando miramos, aprendemos del Mesías, estamos reflejando en nuestro rostro, en nuestra vida a Jesús. Somos transformados como Él es. Pues eso es la vida eterna. La vida eterna, nos dice Juan 17:3, lo escribe referente a la oración de Jesús, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No solamente saber, ya Jesús es el Señor, qué lindo, ya, sino es conocerlo a Él. Y a medida que vamos acercándonos más a Él, lo vamos comprendiendo cómo es Él, somos transformados como Él es. ¿Qué cosa más hermosa? Es mirarlo, entenderlo. ¿Quién y cómo es Él? Y así, a medida que vamos siendo transformados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos parecemos más a Él. Eso es lo que dice Jeremías 9:24. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. No saber, yo sé, sí sé, Jesús, Él es el Señor, no, sino conocerlo como es Él, entenderlo, y eso nos va transformando internamente el corazón. Porque la verdad, el problema no tanto es el cuerpo, indudablemente va, si pasan los años y no viene el Señor antes, va a fallecer este cuerpo. Pero ¿cuánto nos parecemos más a Jesús? ¿Cuánto te pareces más a Jesús? Cuando estamos mirándolo a Él, entendiendo y conociendo a través de las Escrituras y su Espíritu Santo, a la vez de la alabanza, las enseñanzas y todo aquello, nuestra adoración, etcétera, vamos siendo transformados. Porque al mirarlo a Él, Él nos comunica por su Espíritu Santo sus atributos. Pues hay atributos que son comunicables de Dios y hay otros atributos que no son comunicables. Los atributos comunicables, por ejemplo, pueden ser el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Cuán benigno puede ser? La bondad, la misericordia, el perdón. Todo eso está reflejando cómo eres tú. Te estás pareciendo más a Él. Pero hay atributos de Dios que no nos puede transmitir Dios, porque eso es de su única potestad. Por ejemplo, su omnisciencia, su omnipresencia. Todas esas cosas, su omnipotencia, todas esas cosas Dios no nos transmite, porque eso es de exclusividad de Él. Pero hay otras que sí podemos reflejar. Tú, yo, podemos reflejar en nuestro carácter. En nuestro carácter. Si nuestro carácter no es transformado, vano es, hermanos. Por eso ya vamos a estudiar ese tema con los jóvenes el día sábado. El fruto del Espíritu. Así que, hermanos, el propósito de Dios para que estemos acá, además de adorarle y darle gloria, es ser transformados como Él es. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, a medida que vamos viéndolo al Señor por el Espíritu Santo, vamos entendiendo, sentimos una presencia de su Espíritu en nuestras vidas, el entenderlo, y nos lleva a una adoración, pero también nos lleva a un estremecimiento. Porque Él es demasiado bueno, amoroso, poderoso, justo. Nos lleva también a un temor santo, como le pasó a Isaías.
Isaías, cuando lo vio al Señor en una visión, gritó: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Un hombre pecador, aún redimido, porque después se acerca el ángel y redime sus labios con un carbón encendido. ¡ay de mí! Nos lleva a un impulso estremecedor de adoración, de ver semejante grandeza. Pues ese mirarle te transforma, hermano. Y eso pasó, por ejemplo, un caso que me llama mucho la atención. Nos relata Lucas 2:28. Nos relata de lo que pasaba. Había un hombre de Dios que se llamaba Simeón, que estuvo durante años de años, creo que casi 80 años ya él estaba esperando la venida del Mesías. Dice que el Espíritu Santo le había hablado de que iba a verlo al Mesías. Y cuando los padres de Jesús lo llevaron al templo para presentarlo, dice que Simeón lo vio, pero era un bebé. Pero vio que en ese bebé estaba Dios manifestándose hecho carne y que iba a desarrollarse y hacer salvación en la humanidad. Y él se estremeció y dijo: basta ya puedo morir en paz, pues mis ojos han visto al Santo y Salvador de Israel. Ese niño que no le dijo nada ese niño. Tal vez hasta le sonrió a Simeón y nada más. Pero estaba viendo en ese ser la manifestación del Dios vivo. Que Dios, el invisible, el que habita en luz inaccesible para que ningún ser humano lo puede ver, porque el día que lo vemos desaparecemos, nos hacemos papilla, nos deshacemos, porque es Dios, su presencia. Pero ese Dios se manifestó en Jesucristo. Y este salmo está concentrado en revelar cómo es el Hijo, para que nosotros aprendamos a ser como Él. No para contarnos historias, qué bonito nos hemos entretenido, así Jesús había sido así, qué interesante, qué lindo, ay qué lindo Jesús. No, es para que tú, yo, nosotros seamos transformados como Él es. Ese es el propósito. Que un día, cuando el Señor nos llame, en un año, en un mes, mañana, en unos años, no sabemos, nos parezcamos más al Señor. No vayamos así desprolijos a la presencia de Dios, sino pareciéndonos más, reflejando la gloria del Señor. El corazón, por eso vamos a ver cómo el corazón de Jesús respecto al Padre. Cuando Jesús se iba enterando cuál era el corazón que tenía el Padre, Él empezó a obedecer a ese Padre, a querer satisfacer lo que había en el corazón de su Padre. Cuando agarramos y vemos en Hebreos, por ejemplo, que está a mano derecha, hay una frase que no menciona el Salmo 40, ahí está en su recuadro, dice: por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice. No, el Salmo 40 no nos dice cuándo el Mesías estaba pensando eso, pero aquí el escritor de Hebreos nos dice cuándo expresó Jesús lo que tenía en su corazón respecto al Padre. Pues ya Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya fue preparado para ser inmolado. Ya Él sabía que tenía que morir en la cruz, porque en la eternidad no hay tiempo.
No hay mañana, no hay pasado mañana, sino que iba a ingresar a este mundo, a lo que es la constitución de este mundo, que es el tiempo, la temporalidad, el tamaño y todas esas cosas. Eso nos dice 1 Pedro 1:20, dice, porque Él, hablando de Jesús, estaba preparado desde la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ya Jesús, en su presencia, ya sabía que Él iba a morir en esa eternidad, pero que tenía que manifestarse en el tiempo, y se hizo carne. Y eso es lo que dice en ese verso, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice. Aquí nos hace referencia en qué momento ya dijo, ya sabía que iba a hacer eso, pero ya habla el Hijo. Habla el Hijo. Y vemos, ¿qué es lo que habla el Hijo? El Hijo quería satisfacer el corazón del Padre. Y continúa haciendo en el Salmo 40, verso 6, dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Aquí el Hijo conoce, Jesucristo conocía el corazón del Padre, que el corazón del Padre no estaba satisfecho, contento con lo que estaba pasando en la humanidad, ni siquiera en su pueblo que era Israel. Él no quería sacrificios, Él no quería ofrendas, Él no quería ver esos animales muertos. Él no estaba contento. Y no solamente en cuanto se refería al ser humano en Israel, lo que pasaba con ese pueblo, sino también estaba descontento con lo que el ser humano, la humanidad entera, trataba de satisfacer a Dios haciendo sacrificios de distinta índole. Y eso nos habla Colosenses 2:23. Dice así, tienen ciertamente un aire de sabiduría, hablando de los comportamientos de las religiones. Tienen un aire de sabiduría con su aspecto de religiosidad, su pretendida humildad y su aparente rigor ascético. En realidad, carecen de todo valor, solo sirven para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. Es decir, el sacrificio del hombre no llega a cubrir tu pecado. Si tú haces sacrificios para salvarte, para tratar de ser redimido, no le satisface a Dios. Lo que la gente hace en las religiones, a ir tal vez a pie a Copacabana, sacarse callos, ampollas, caminando, o ir a recoger piedras, o llevar una miniatura para que lo bendiga y sea sacrificado como sacrificio para que Dios me conceda, Dios no le agrada, aunque tenga una apariencia de religiosidad. Eso es lo que está diciendo. No le satisfacía lo que hacía el pueblo de Israel, no estaba satisfecho con las ofrendas, ni tampoco con ninguna de las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús que conocía lo que el Padre quería? Pues el trono de Dios clamaba para que se haga justicia por el pecado cometido por los seres humanos. Por eso dice, no has deseado, le dice Jesús al Padre, no has deseado esos sacrificios, no quieres esas cosas. Algo, es decir, conocía el sentimiento profundo del Padre, Jesucristo conocía. Y le dice a Jesús al Padre, papá, en cierta manera, no deseas tú todas esas cosas. Y algo entra ahí después y dice algo tremendo. Dice en el Salmo, en Hebreos, no está reflejado, pero revela el Salmo, dice, me has abierto los oídos. ¿Por qué es lo que quería decir? Es decir, le dice a Dios, no quieres nada de esto, pero me has abierto los oídos. Y aquí viene la cosa.
Esa palabra que me has abierto los oídos está diciendo, me has horadado los oídos, me has perforado, me has abierto de una manera fuerte, me has taladrado, has cavado. Me has dado una excelente capacidad para oír. Aquí viene la cosa crítica, no solo conocer la voluntad de Dios, sino saber, entender, hilar fino qué es lo que Dios está hablando. Y Jesús sabía, le dice, no quieres nada de esto, pero me has abierto los oídos. Y ese fue el problema de Adán y Eva. Y en ese momento era Eva cuando Satanás le habló, cuando Dios le dijo a Adán, en el Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Parece que Adán no oyó bien este instructivo. No oyó definitivamente. Escuchó. Como tal vez algunos de nosotros podemos estar en la reunión, escuchamos, pero llegamos a la calle, vamos a la casa y entramos pateando al perro, a pelear con todos los que se nos pone al frente. ¿De qué te sirve? No estás escuchando el mensaje, no estás comprendiendo el mensaje. Eso fue lo que falló a Adán y Eva. No es, pese que escucharon, no oyeron. Su oído estaba taponeado. No escucharon plenamente. Más bien cuando el diablo les susurró, ellos sí escucharon al diablo, pero no escucharon bien al Señor. Pero Jesús sí, dice, me has dado oídos. Jesús se paraba y decía, el que tenga oídos, oiga. De cierto les digo, oigan. Jesús mismo decía, no solamente son los que oyen, sino los que hacen la palabra. Es decir, cuánto tú llevas a la práctica la palabra de Dios, eso es tu vida espiritual. ¿Y qué continúa diciendo? Al gran problema que tenía el padre, que quedaba insatisfecho porque no, esas ofrendas, esos sacrificios que hacía la gente, los animales y la sangre de animales no le satisfacía, aún ese gran problema que había, tuvo que darle una gran solución. ¿Y qué dice el hijo? Pero, eso está en Hebreos. En Hebreos no está en recuadro, menciona algo que no dice el salmo, pero es parte de ese salmo. Pero un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo has preparado para mí. ¿Se acuerdan que hablé de Isaías cuando vio a Dios? Y Dios dijo algo a Isaías, pero no lo estaba diciendo solo a Isaías. Algunos lo usan en la época, lo usamos para llamados de Dios. Y está bien, no estoy diciendo que está mal, está muy bien. Pero principalmente estaba dirigido al Mesías, porque Dios dijo algo a quien después de que ver Isaías a Dios y clamar que iba a morir. Y viene el ángel con unos carbones encendidos y pone en la boca y le dice, eres limpiado. Y Dios dice algo, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta profetiza la voz de Dios y dice, heme aquí, envíame a mí. El hijo, al ver la insatisfacción que había en el corazón del padre, que estaba diciendo, ¿qué voy a hacer esta humanidad? ¿Quién va a morir por la cruz? ¿Quién va a hacer el sacrificio a causa del pecado del hombre? Jesús responde a eso y dice, heme aquí,
envíame a mí. Eso es lo que le está diciendo, pero un cuerpo has preparado para mí. Esa consagración es la importante. Jesús oyó el corazón del Padre. Oyó el corazón del Padre. Ahora, este asunto del oído es bien importante. Parte del muy importante era que Jesús tenía abierto, dice él mismo en el Salmo, dice, me has abierto los oídos. Me has abierto los oídos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Moisés recibió la orden de Dios y consagrar a los sacerdotes, sumos sacerdotes, cuando presentaba sacrificios por sus pecados y por los pecados del sacerdote, dice que le mandó Dios a que debería agarrar la sangre de ese animal sacrificado y debería esparcir, poner sobre los cuernos. Eso ya hemos hablado, espero que los que se acuerden, ponían sobre los cuernos, regaba alrededor del altar, salpicaba con esa sangre el traje del sumo sacerdote, pero algo más hacía. Agarraba con esa sangre y mojaba el lóbulo derecho del sumo sacerdote con esa sangre. Y mojaba con el dedo gordo de la mano, el pulgar que le llamamos, y el dedo gordo del pie. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo que tu oído debe ser redimido, debe ser consagrado para Dios. Y voy a completar, pero no es el tema. Tu mano es todo lo que haces y tus dedo de tu pie gordo, que sin ese casi no podrías caminar, es para que todo donde tú vayas y todo lo que tú oigas y lo que hagas sea redimido para Dios. Amén. Pero me voy a concentrar en el oído, porque aquí está el tema, es el oído. ¿Ha sido redimido tu oído para Dios? No solamente escuchas esta prédica, sino que estás oyendo el corazón del Padre para llevar a la práctica. Había una ley, entre los mandatos de la ley que Moisés dio, había algo que se menciona. Ustedes lo pueden después revisar, está en Deuteronomio. Decía, si digamos esto era permitido en Israel, si alguien entraba en una crisis financiera o una situación de algidez económica y no tenía cómo pagar, ese israelita decía, ¿qué hago? No puedo pagar mis deudas. Entonces él agarraba y se acercaba probablemente a un israelita que tenía recursos y le decía, mira, me voy a vender como esclavo. Y si el israelita le decía, ya, ¿cuánto? Tanto para pagar mi deuda. Y esa persona le decía, de acuerdo, te doy ese dinero, y desde ese día tú te ponías a servir, se volvía esclavo, es decir, perdía la voluntad de hacer lo que quería. Pasados 7 años, o cada 7 años, había un mandato de Dios al pueblo de Israel que decía, si alguien a los 7 años tenía esclavos, debería soltarlos, darles libertad y decirles, váyanse, ya son libres, pero no te he pagado, no importa, ya está cumplido, eres libre. Y sin embargo, algunos de los esclavos decían, caramba, yo no quiero irme, me encanta trabajar para mi amo. Es tan buena gente, tan agradable este ambiente. Agarraba y le decía, mira, no quiero irme. Le decía a su amo, no quiero irme. ¿Y qué Dios mandaba? Que debería agarrar el amo a ese esclavo que decía, no quiero ser libre. Mire, no quiero ser libre porque me encanta. Agarraba el lóbulo de su oído derecho y contra la puerta de su casa
agarraba un punzón y le martillaba y sangraba, pues. Y esto es lo que dice en Deuteronomio 15:17. Y se sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces el verso 17, tomarás una lesna y odorarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. ¿Qué les parece? Ahora, uno dirá, ¿qué es lo que quiere decir el hermano? ¿Se acuerdan? Si ustedes alguna vez han leído las epístolas, me imagino que sí, debería ser ya un hecho, de que han leído algunas cartas del Pablo, y cuando Pablo agarra dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La traducción verdadera de esa palabra siervo es esclavo, doulos. Lo que está diciendo que Pablo ya su oído había sido perforado por Dios para oír la voz, amaba la voz de Dios, no quería ser libre, se ofrecía como esclavo de Jesucristo porque había amado la casa de su amo, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto? Si se dan cuenta, el Hijo, por eso le dice, me has dado oídos. ¿Eres simplemente un creyente o amas la voz de tu amo, el Señor Jesucristo? ¿Ha sido horadado tu oído? Eso tenemos que aprender a mirar esta lección crítica, porque Jesucristo, cuando vio que el corazón del Padre no se estaba satisfecho con las ofrendas y cosas así, no quería, Él tenía un deseo profundo de que alguien tenía que pagar por la iniquidad nuestra, por nuestras injusticias. Jesús dijo, me has preparado, heme aquí estoy, envíame a mí, me has preparado cuerpo, como dice el rollo. Pues esa demanda divina de un sacrificio santo y agradable en pago justo por nuestras injusticias, y miren lo que dice, continúa diciendo en el verso 6 del Salmo 40, dice, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Aquí continúa el profeta hablando de lo que el Espíritu del Mesías estaba hablando a través de este varón que era el rey David. Tú no quieres sacrificio, tú no quieres ofrenda, tú no quieres holocausto por el pecado. Tú no estás pidiendo esos sacrificios, no estás diciendo dónde están los animales muertos, no, ¿dónde están los sacrificios que hace la gente para conquistar mi corazón? Nada de eso. Yo necesito a alguien que pague el pecado y la iniquidad del mundo. En palabras muy claras oyó el Mesías, porque el Espíritu, ese mismo Espíritu, lo escribió Isaías en el capítulo 1, versos 11 y 14, del 11 al 14. ¿Qué es para mí? Está hablando Dios a través del profeta, la abundancia de sus sacrificios, dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace cuando vienen a presentarse delante de mí. ¿Quién demanda esto de ustedes que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad ni asamblea solemne. Sus lunas nuevas, sus fiestas señaladas, las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí.
estoy cansado de soportarlas. No ha pedido. Jesús entiende el corazón del Padre, que no quiere Dios esas cosas, sino algo que le complazca, su justicia. El trono de su reino es trono de justicia y su cetro es de equidad. Alguien tenía que pagar. Él reclamaba que se pague la iniquidad de la raza humana. Él estaba insatisfecho en su justicia, en su alma. ¿Y qué dice el Padre? El Hijo dice: heme aquí, envíame a mí, yo voy. Porque no había nadie que podía cubrir la iniquidad de la raza humana. Y eso es lo que dice el Salmo. Dice: entonces dije, el verso 7 del Salmo 40, aquí estoy. Entonces él entendió el corazón del Padre. Dice, en ese instante, él dice, entonces dije, yo estoy acá. Él quería complacer el corazón de su Padre. Y eso es lo que debemos mirar. Y sean abiertos también nuestros oídos a escuchar la voz del Padre. Eso es lo que dice. Aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mi Dios eterno. Tú ya lo has dicho. Está registrado. Tú ya lo has dicho. Aquí estoy. El Hijo se alimentaba de hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu alimento? Sí, en Juan 4:34 les responde a sus discípulos cuando le dijeron, maestro, ¿no quieres comer? Y él les dice, yo ya tengo una comida. Y los discípulos dijeron que alguien le ha traído de comer. Y él continúa diciendo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Tócate tu oreja. Cuando alguien te pregunte, ¿qué ha compartido el hermano Francisco? No te estoy jalando de la oreja, te estoy diciendo, tiene que ser perforado tu oído para escuchar la voluntad del Padre, como lo hizo Jesucristo. Por eso Jesús se hizo hombre. Se hizo hombre para redimir la raza humana de su pecado, pero solo a los que creen. El deleite de Jesús, de su Hijo, fue complacer en todo al Padre. Si ustedes leen los evangelios, él decía, el Hijo no hace nada por sí mismo. Lo que ve hacer y lo que oye el Padre, eso hace. Él podía ir a hacer muchas cosas, podía ir a visitar Egipto, tal vez a las pirámides, podía ir a Roma de repente para ver el Coliseo de Roma, pero no le interesó a Jesús nada de eso. Él quería complacer al corazón del Padre. Tócate otra vez. Mi oído tiene que estar escuchando la voz de Dios. Eso es su voluntad. No necesitas orar 10 años en ayuna, vigilia. Es simplemente escuchar. No lo patees a tu marido ni a tu mujer, sino que escucha que debes perdonar y debes reconvenir apropiadamente. Salmo 40, verso 8. Y Jesús mismo nos responde y dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Porque escuchaba y gustaba de la voz de Dios.
Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Qué tremendo. Hebreos 10:7 dice, entonces es lo mismo, está hablando en el mismo tiempo, son el mismo evento, solo que lo complementa en varias partes Hebreos. Y dice, entonces dije, aquí estoy, heme aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo que Dios no está buscando es sacrificios, ofrendas, cosas así, etcétera, etcétera. Lo que está buscando es quienes oyen su voz y hacen su voluntad. Tenía su corazón lo que era la voluntad del Padre. Eso dice el Salmo 40, verso 8. Dice, tu ley está dentro de mí. Corazón. A ver, vean qué dice. Verso 8. Tu ley está dentro de mi corazón. Pero ¿saben qué? Eso lo ha extendido Dios para nosotros. Pero hermano, eso no dice en la Biblia para mí. Dice. Justamente Hebreos, después de lo que está mencionado en la columna segunda de mano derecha, después en el verso 16 dice así, Hebreos, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Amén. Eso es. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Jesús vino a implantar la ley del Espíritu de vida en los corazones de sus hijos, en ti, en mí, en aquellos que hemos consagrado nuestras vidas al Señor, a nuestro amo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes reconocen a Jesús como su amo? Y miren, continúa diciendo el Hijo, da a conocer, y no solamente se contenta en hacer la voluntad del Padre satisfecha, sino que empieza a proclamar todo eso a todos los que le rodeaban. Y eso es lo que dice el Salmo 40 del verso 9 al 10, dice, he proclamado, vean eso ustedes en el verso 9, Salmo 40 verso 9 dice, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad, tu salvación, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Él no se guardó solamente y vino y a la tierra y ahí solamente murió en la cruz, no, sino que se dedicó a proclamar, a dar a conocer a todos, a los que le rodeaban, a los cercanos y a los más lejanos, a todos los que iba, les fue proclamando esta verdad. Yo te pregunto, ¿estás dando testimonio en tu trabajo? No solamente de buen comportamiento, que es lo primero, sino hablando del Señor. Hay veces estás ahí trabajando, hay momentos de amistad con los colegas del trabajo o del estudio, en el colegio, en la familia, en el barrio, y escuchas que alguien está sufriendo, está pasando pruebas, y puede ser una oportunidad de Dios para proclamar su justicia. Ahora, estos versos en el capítulo 10 hay lo que llamamos una figura de quiasmo. Vean el verso 9a, en la primera parte dice, he proclamado. Y responde después en el capítulo 10, en la primera parte dice, no he escondido. Y en la tercera parte del verso 10 dice, he proclamado, repite otra vez. Y después termina en la última parte de ese verso, dice, no he ocultado. No debemos callar la proclamación de Jesucristo, buscar las oportunidades sabiamente y anunciar el evangelio a todos los que nos rodean.
Anunciar las buenas nuevas. Él ha pagado por ti, ya no necesitas. Eres redimido si le entregas tu vida a Jesucristo. Si proclamando, invocando su nombre, lavas tus pecados, serás redimido totalmente. Eso es lo que debemos hacer. Pero ¿saben qué? Vivimos en una cultura que a veces estamos adormecidas por algunos conceptos, paradigmas que nos tienen a la gente, y hablo en todo Bolivia y también en parte del mundo, engañados. Han escuchado, por ejemplo, que dicen que en paz descanse. Yo les pregunto, si no han consagrado su vida a Jesucristo como su Señor, cuando vayan al Padre, ¿qué les va a decir? Dios les va a decir, ¿te conozco o no te conozco? No te conozco, ¿quién eres? Pero Señor, yo estaba en aquella fiesta, en aquella celebración, estaba con mis amigotes. No, el Señor te va a decir, no te conozco. No te conozco. No todos los que mueren van a tener paz, como dice que en paz descanse. No todos. Me duele a mí decir eso, puede ofender, pero es preferible que te ofendas hoy día y no en ese día, para que te pongas a pensar de que si no has entregado tu vida y a Jesucristo como el Señor de tu vida y han sido lavados tus pecados con su sangre, no vas a tener parte. Aunque hagas los mayores sacrificios que hagas, eso no te puede redimir. Eso es lo que dice Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Toda la humanidad tiene que entender que si no se someten a su reinado, no van a ser parte de su reino. No van a ser parte de su reino. El hombre está empecinado, piensa que puede convencer con sus propias personales y a veces comunales creencias, pero no van a estar en la parte del reino de Dios si no han reconocido a Jesucristo como su rey. No van a ser. Eso es lo que dice Romanos 3:10. No hay justo ni a uno, es decir, todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Como dice ese verso, dice en otra versión, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Lo único que nos hace accesibles a su reino es su sangre. Amén. Amén. Hay algunos que son todavía más ocurrentes. Al final, como no quieren rendir cuenta su vida al Rey de Reyes, dicen, no hay Dios. Esos son los ocurrentes. No hay Dios. Si no me muestran a Dios ahora, yo digo, no hay Dios. Esa es su filosofía. Pero no. Todos sabemos en nuestra conciencia, la humanidad entera sabe que somos reos de muerte, que hemos hecho iniquidad, a pesar de que se atacan unos a otros. Él es así, yo soy así, y yo te voy a destruir y voy a hacer mis armas más poderosas que las tuyas y aquello y al otro. ¿No están escuchando ese lenguaje ahora? Pero todos, con su ejército y todo, se pueden ir al infierno. Van a pagar sus iniquidades porque el Dios, el Rey justo, está para hacer justicia, para juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros, tus hijos, también. Pero lo único que nos exime de ese juicio es la sangre del Cordero. Amén. Amén.
Él fue condenado por nosotros. Nosotros deberíamos ser condenados, pero Él murió por nosotros. Él fue ajusticiado. Nosotros éramos reos de muerte. Estábamos juzgados ya por Dios, pero su sangre, hemos recibido el señorío de Cristo y ahora por su sangre hemos sido lavados, hemos lavado nuestros pecados. Y eso nos declara justos y delante del Señor. Amén. Él murió en tu lugar. Él pagó por ti. Él pagó por mí. No son nuestras obras lo que nos han salvado. Él nos ha salvado por su grande misericordia. Ahora, no somos mejor que los demás. Aquí decir, oh, nosotros somos la nata, pues ahora ya ves, esos mundanitos. No, sabían que todos nosotros, Dios escogió lo más vil, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Digamos, Señor, soy salvo por ti. Hay una profunda adoración, ¿no? De temor reverente, no vanidad. No vamos a ser como Caín. Que Caín, ¿qué hizo? Ya no tomó en cuenta. Dios dijo, agarró, es como en el Face, ¿no? Te borran de su lista de amigos. O en el WhatsApp, te bloquean. El ser humano lo que ha hecho con Dios es lo ha bloqueado. Lo ha borrado de su Face. Ya no te sigo. Hago lo que me viene en gana. Pero nosotros no, hemos hecho nuestra amistad por la sangre del Cordero. Amén. Jesús no cayó, su salvación dice, en el verso 9 y 10 dice, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes, no te he escondido, tu justicia está dentro de mi corazón, no hay que callar. Debemos anunciar estas buenas nuevas de manera sabia. Si encuentras a tu secretaria o aquella compañera o aquel compañero sufriendo, le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios tiene un propósito en tu vida. Si le entregas tu corazón, Él va a restaurar probablemente tu hogar, tus hijos, tu familia, etcétera. Confía en Él. Él murió en la cruz por ti y por mí también. Yo lo he hecho. Yo también pasaba eso y ahora mira. Eso, algo así parecido. Y Jesús anunciaba en todo lado, es lo que dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué se refiere del evangelio? Él hablaba, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. El que come mi carne no tendrá hambre jamás, y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Él anunciaba esas cosas. Él anunciaba de lo que él iba a ofrendar su vida por los demás. Debemos proclamar su fidelidad, su misericordia a todos los demás. No te quedes solo. Anuncia con sabiduría este evangelio. Este evangelio significa buenas nuevas. Evangelio. Buenas, es una buena noticia. Mira, si te vas a morir. Algunas veces he tenido que enfrentarme con personas en el lecho de la muerte. Y yo, ¿saben qué? Lo único que le decía, ¿estás preparado? ¿Has recibido a Jesús? ¿Crees en Él? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de tu vida? Ya no es la última oportunidad. Tal vez segundos, minutos antes. Es así que Jesús hizo todo eso. ¿Y saben qué? A los ateos, aquellos que dicen, yo si no veo a Dios, no creo en Él. Yo les voy a decir, y Dios les dice,
Jesucristo es Dios hecho carne. El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto a Dios el Padre. Él se hizo hombre. Aquel Dios que es espíritu, que no lo podemos ver, vive en luz inaccesible, en algo, una luz impresionante que no podíamos. Él dijo: me van a ver ahora también quién soy yo. Y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se ha hecho, así que nadie puede negarse y decir: no veo a Dios, así que no creo en Él. Pues lo han visto, y es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Lo han visto en Él. Es por eso que dice Juan, inicia su primera carta con unas palabras maravillosas y dice, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Qué es comer su carne? Es comer quién era Él. ¿Qué es beber su sangre? Es la vida de Él. Ahora vamos a tener Santa Cena, pero no es un rito, no es parte de una ceremonia, es parte de nuestra vida. Estamos comiendo de Él cuando estamos comiendo su palabra, estamos oyendo esa palabra y la hacemos vida, la llevamos a la práctica. Nos vamos a parar y vamos a tener Santa Cena. Por eso hemos llamado a esta prédica contemplando y palpando a Jesús, el verbo de vida. Cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús.
Jesús el Mesías, sobre todo Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.